Muy buenos días. Bueno, vamos a tratar dos asuntos muy breves. Uno es el mostrarles que ya está el decreto de ayer publicado en el Diario Oficial para eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Esto es justicia para que los contribuyentes, todos los ciudadanos que tenemos la obligación de pagar impuestos, lo hagamos con la convicción, con la idea de que no hay privilegios fiscales para nadie, porque era muy injusto que los trabajadores, los consumidores en general, comerciantes, pequeños, medianos, empresarios, ya dije, y si no lo repito, profesionales, todos pagando impuestos, contribuyendo, y los de mero arriba recibiendo condonaciones, no pagando impuestos. Incluso las grandes empresas que cotizan en la bolsa de valores sin pagar impuestos o recibiendo condonaciones. Entonces eso ya se termina. Hablábamos de que en 2 sexenios se condonaron 400,000 millones de pesos. Yo espero que todos cumplamos con nuestra responsabilidad, que se tenga también la certeza de que no se va a permitir la corrupción y que las contribuciones, los impuestos se van a manejar con honestidad para que no se deje de cumplir con esta responsabilidad ciudadana, con esta obligación. Por otro lado, decirles que ya está funcionando el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo lo que se decomise se le va a entregar a las comunidades, sobre todo a las comunidades pobres del país. Vamos a tener una primera subasta de vehículos de lujo el domingo en Los Pinos, y lo que se obtenga de esa subasta se va a entregar a 2 municipios de Oaxaca que son de los más pobres del país. Y luego se van a subastar residencias que se tienen, casas, departamentos. Esa es la segunda, para la atención a jóvenes
que consumen droga, para rehabilitarlos. Para eso se va a destinar. Lo de la venta de las residencias. Y la tercera subasta va a ser de joyas que se tienen también por decomisos que han habido y se van a entregar a poblaciones, en este caso a municipios de la montaña de Guerrero. Se está elaborando ya un programa con ese propósito y ahora el maestro Ricardo Rodríguez Vargas, que es el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE de Hacienda, va a explicarles, ya él no va a ser solo el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, va a ser el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces él nos va a explicar en qué va a consistir la subasta del domingo. Invitamos a todos a participar. Hay 2 vehículos y una ambulancia que se identificaron recientemente, que fueron una donación del rey de Jordania. En este caso, esos vehículos se van a entregar a la Guardia Nacional, lo mismo la ambulancia, pero se van a mostrar porque son bastante extravagantes los vehículos, los carros. La ambulancia pues está muy bien equipada y va a ayudar en la Guardia Nacional. Pues a ver si te toca exponer. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Ya como parte de la operación del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, es que vamos a presentar las 3 próximas subastas que realizaremos. La primera este domingo en Los Pinos, la cual se llevará a cabo a partir de las 12 del día. A grueso modo les daré una síntesis de lo más relevante de esta subasta. Posteriormente les haré conocimiento de las próximas 2, como ya lo mencionó el señor presidente, y ya bajo sus instrucciones puntuales de que estos bienes incautados tengan un destino manifiesto, transparente y expedito y se traduzca en obras, en caminos, en hospitales, en escuelas que sean de alto impacto para el beneficio de las zonas más marginadas del país. Como les comentaba, el próximo domingo llevaremos a cabo la subasta en Los Pinos de vehículos pues denominados de lujo. Son vehículos que estaban almacenados en bodegas o se le podía dar un uso discrecional. Esto ya no es así. El señor presidente, como les comentaba, nos ha dado la instrucción puntual de que estos ya se vendan y que esos recursos se traduzcan en recursos para las comunidades más marginadas del país. A grueso modo, es una subasta martillo, es una subasta donde cualquier persona puede participar, es una subasta abierta, no hay restricciones, quien así tenga bien puede participar en la compra de dichos vehículos. Son 82 lotes con un precio de salida de 28 millones de pesos. El último día para que ustedes puedan adquirir las bases de participación es el jueves, sería el jueves 23 de mayo. Originalmente era el 21, pero hemos modificado la fecha para el jueves 23 para que más personas puedan participar en dicho evento. Lo más destacado que vamos a vender, a grueso modo, vehículos, camionetas blindadas, tractocamiones y cajas. ¿Qué podemos destacar de estos lotes? Bueno, se va a vender un Lamborghini Murciélago a un precio de 1,472. También vamos a vender una Ford Cheveley a 1,216,000 pesos.
Vamos también a vender vehículos blindados. Se va a vender 2 Porsche, 2 Corvette, Mini Cooper, un Ford Mustang convertible, en fin, son autos de un alto valor. Y también tenemos por ahí un bochito, un Volkswagen, que es el más barato, de 10,000 pesos. Ese es el precio inicial, pero hay que esperar a la puja. Insisto, el valor inicial son alrededor de 28 millones. No obstante, quiero aclarar que debido a la experiencia de la última subasta, algunos bienes se vendieron por encima del doble de su valor inicial. Si sacamos un promedio, fue alrededor del 50% más del precio inicial de lo que al final el valor al que se vendió. ¿Cómo pueden participar? Por favor, hacemos un llamado a la ciudadanía a que consulten la página del SAE, subastas.sae.gov. Si tienen alguna duda adicional a lo que viene en nuestra página, pueden mandarnos un correo, ventas@sae.gov.mx. ¿Qué es lo que deben de hacer? Cualquier persona que quiera participar en una primera instancia, ir a comprar sus bases de compra. Estas bases de compra la pueden comprar en 5,000 puntos en todo el país. ¿Cuáles son estos puntos? Puede ser en tiendas de convivencia, 7-Eleven, en tiendas departamentales como es Chedraui, o pueden hacer su depósito en Banamex o en Telecom, también pueden comprarlas. Son 5,000 puntos de venta, pueden participar ahí. Después de que ustedes hagan, les cuesta 100 pesos las bases de licitación, las bases para participar, disculpen. Como pueden ver, es un valor muy bajo, no hay restricciones, el costo son 100 pesos y cualquier persona puede participar. Una vez que tengan estas bases de participación, sigue una segunda etapa, que es comprar una garantía de seriedad. Esta garantía de seriedad van, y ya sea nuestro centro de atención del SAE que está en Insurgentes o alguna de las delegaciones regionales en el interior del país. Una vez que ya tengan tanto sus bases para poder participar y la garantía de seriedad, se registran con nosotros y les damos una paleta de participación, el cual ya llevan el día de la subasta y ya pueden participar. Es un proceso ágil, es un proceso rápido. Insisto, no hay ninguna restricción, cualquier persona puede participar. Creo que son precios bastante adecuados para que cualquier ciudadano pueda participar con toda claridad y transparencia. Va a ser la subasta, esa es la instrucción del señor presidente. Lo que se recaude se destinará a 2 municipios de alta marginación en Oaxaca, que es Santo Reyes Yocuna y Santa María Sanizo. Esos recursos se destinarán, en este caso, a estos municipios. Insisto, ya es dentro de la estrategia global del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, y bajo que ya estos bienes ya no pasen varios años ni muchos años almacenados en bodegas, ya no se le dé un uso discrecional, sino ahora sí se traduzca en obras de alto impacto para la ciudadanía. Posteriormente, la instrucción del señor presidente es llevar una segunda subasta después de la del domingo. Esta segunda subasta sería de casas. El SAE administra también lo que es bienes inmuebles, algunos de muy alto valor. Por ejemplo, el que ustedes ven aquí es un departamento que está en Bosques de las Lomas, que tiene un valor aproximado de 22 millones de pesos y que anteriormente lo tenía Rosy Orozco con la Fundación Camino a Casa. Son de las que tenía esta fundación. Tiene todavía otra propiedad que creo que es de más alto valor y que estamos en camino ya a su recuperación para también darle un destino para en este caso sería para el Consejo por la Estrategia para las Adicciones. Este departamento, pues ustedes lo pueden ver, son 22 millones de pesos y está en Bosques de las Lomas. Una segunda propiedad, una segunda propiedad anda en 33 millones, está en Jardines del Pedregal. Esta residencia la tenía para una fundación de la CNC, el ex senador de la República, Gerardo Sánchez, que fue el dirigente de la CNC, y una fundación de la CNC la tenía en depositaría. Ya se la solicitamos, nos la han devuelto, y esta también pues es una casa que anda en alrededor un valor de 33 millones de pesos. Y finalmente tenemos una tercera propiedad que anda por ahí de los 80 millones de pesos, perdón. Esta también está en Jardines del Pedregal,
también tiene un alto valor comercial. En total, la suma de las 3 propiedades son aproximadamente 133 millones de pesos. Y vamos a recuperar una cuarta que tiene el esposo de Rosy Orozco, y ya se la solicitamos para que, insisto, esto ya tenga un destino y puedan ser ya enajenadas. También se nos ha instruido que anteriormente en el sexenio la Presidencia de la República tenía unas casas en Acapulco, otras en Cozumel. Esas casas que tenía la Presidencia de la República, o que tiene actualmente, pero que ya van a ser igual, van a tener un destino, que es la sociedad, que es las comunidades marginadas. Son algunas casas que están en Acapulco y en Cozumel, que disfrutaba anteriormente la Presidencia de la República, pero que ahora ya el señor presidente ha renunciado en un marco de austeridad y de congruencia a esos lujos, y que ahora se van a destinar, insisto, a caminos, a puentes, a escuelas y a hospitales, entre otras obras. Entonces, este segundo paquete lo estaremos realizando en aproximadamente un mes, es decir, sería en el marco, insisto, del instituto para devolverle al pueblo lo robado, sería otra subasta después de estos autos que vamos a hacer, estos autos de lujo que vamos a hacer el próximo domingo. Y una tercera subasta en este contexto sería de joyas. Ahí también el SAE tiene una gran cantidad de joyas, porque son joyas que se le han incautado a la delincuencia organizada, pero que otra vez están pues almacenadas, están en bóvedas y no tienen un destino explícito, manifiesto. Y ahora pues con esta visión del señor presidente, pues ahora vamos a tener a bien en esta tercera fase de la subasta, pues en darles un destino. La instrucción del señor presidente es que se destine a los municipios marginados en las montañas de Guerrero. Entonces, como ustedes pueden observar, iniciamos ya los trabajos del instituto para devolverle al pueblo lo robado. La instrucción ha sido muy puntual y ha sido que ya estos bienes ya no se almacenen. Anteriormente yo creo que se funcionaba como un Robin Hood al revés, más bien se le quitaba al pueblo y se le daba a los corruptos, y ahora ya no. Ahora la instrucción es darle puntualmente, devolverle a la sociedad, al pueblo, que es el legítimo dueño de estos recursos, devolvérselos, pero de forma expedita, clara, transparente y con un destino manifiesto. Esa ha sido la instrucción del señor secretario, una instrucción muy puntual, y la cual el instituto ya elaborando y cumpliendo sus instrucciones. Finalmente, comentarles que, bueno, para nosotros en el SAI y ahora en el instituto es un orgullo poder participar y darle este destino a los bienes y cumplir cabalmente con la estrategia que nos ha indicado el señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, abrimos para preguntas y respuestas. No vamos a tardar mucho porque vamos a Izache, que es un campo petrolero que tiene mucho potencial, hay mucho petróleo, y vamos a llevar a cabo allá, es en el municipio de Tierra Blanca, muy cerca de Cosamaloapan, en la cuenca del Papaloapan, donde está este campo, este yacimiento petrolero. Vamos a estar el día de hoy. Allá están todas y todos invitados. Pero bueno, empezamos. ¿Sí? Hola, muy buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Julio Omar Gómez, soy periodista de Baja California Sur, del Peninsular Digital y Diarios Digitales de México. Señor presidente, aprovechando que está el instituto, la zona fronteriza de Baja California Sur se le va a devolver a ser zona fronteriza Baja California Sur. No es tanto el contexto me refiero al impuesto, a los aranceles, a muchas cosas, sino su delegado federal ha dicho que es la distancia, dicho Castro Cosío, en ese sentido, en un contexto,
Baja California Sur es una isla. Depende mucho del macizo continental para los productos, no es un estado productivo en el sentido de que consumimos tanto de nuestro país vecino, tanto del país. Entonces, ese contexto de los aranceles, de los impuestos, de lo que cuesta transportar toda esa mercancía, vale muchísimo. Entonces, es mucho dinero lo que se paga, tanto por impuestos, tanto por transportar los productos, ya sea vía marítima, aérea o transporte. Entonces, en una objetividad muy directa, no es una pregunta para que se vaya siendo politizada ni nada, pero en campaña se dijo que se iba a hacer una zona fronteriza nuevamente, pero ya no se piensa hacer lo mismo o sí se va a hacer. Aparte de que ya hay una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa es una. Y aprovechando la segunda parte, la segunda pregunta, el delegado que tiene en Baja California Sur, Castro Cosillo, pues está aprovechando el puesto para poder estar postulándose para una gobernatura. Entonces, ni tiempo ni es, la situación es que función está jugando los delegados federales en cada estado, como en Baja California Sur. Gracias. Sí, pues mire, hay una política de apoyo a toda la franja fronteriza, que incluye Baja California y que incluye otros estados. La definición es contemplar los municipios que están en la zona fronteriza. No se descarta hacia adelante que pueda ampliarse. Tenemos el compromiso, en el caso de Quintana Roo, para Chetumal y lo de Baja California Sur, pero tenemos que evaluar el resultado del programa en la franja que ya se definió, que tiene que ver con Baja California, con Sonora, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León. Es a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera. Ahí se disminuyó el IVA del 16 al 8%, el impuesto sobre la renta se redujo al 20%, ahí se homologaron los precios de combustibles con lo que cuestan los combustibles del otro lado de la frontera, del lado estadounidense, y aumentó el salario mínimo al doble. Es un trato especial para la franja fronteriza. Entonces estamos iniciando el programa, se está evaluando, se pronosticaba que se nos iban a caer los impuestos o la recaudación de impuestos, que iba a afectar a la hacienda pública. Nada de eso ha sucedido, afortunadamente, y sí está ayudando, porque está creciendo el comercio de exterior y hay más crecimiento económico, que es el propósito, para que haya empleo. Es como la última cortina en nuestro territorio para evitar que los mexicanos se vean obligados a pasarse a trabajar, a buscarse la vida a Estados Unidos. Entonces, estamos viendo eso. Lo otro de los coordinadores en los estados, pues tienen funciones de gobierno, básicamente. No pueden intervenir en asuntos políticos
electorales si algún funcionario del gobierno estatal, municipal o federal interviniera en asuntos políticos electorales, pues sería sancionado. Y recuerdo que ahora es delito grave el fraude electoral. No hay derecho a fianza, porque el propósito es que las elecciones sean libres, sean limpias, que se acabe lo que existía, esas prácticas de compra de voto, de entregar despensas, frijol con gorgojo, de falsificar actas, de rellenar urnas, de utilizar el dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos. Todo eso debe desaparecer. Es un compromiso, que haya una auténtica democracia, que se acabe la simulación que había, el sistema, el régimen antidemocrático, por cierto, costosísimo. Yo creo que es todavía, ojalá y se reduzcan los gastos, pero es el sistema de organización de elecciones más caro del mundo y con muy poca credibilidad. Es un aparato oneroso, costosísimo, que al final no se respetaba el voto, había fraude. Entonces todo eso tiene que terminarse para que haya democracia verdadera. Sí. Dalila Escobar, corresponsal de A Tiempo TV en Coahuila, precisamente sobre este tema que usted está hablando. Se ha hablado incluso de iniciativas que tienen que ver con la desaparición de institutos electorales locales. Justo hace unos días, A Tiempo TV, el medio que represento, sacó una investigación donde, bueno, pues se observa el despilfarro que hay en el Instituto Electoral Local, el de Coahuila, y bueno, por supuesto la entrega de contratos, tráfico de influencias, contratos ilegales, y justo, bueno, incluso hay legisladores de Morena que han propuesto la desaparición de estos OPLES, porque bueno, pues no van acorde al tema de la austeridad republicana y sobre todo lo que menciona usted, despilfarran para que después pues no resulten en elecciones pues que sean legales. ¿Qué opina al respecto de esto, sobre todo lo que sucede en Coahuila? Que tiene que hacerse un ajuste, que era mucho el gasto, sigue significando mucho gasto el mantener todos estos aparatos. Es que como imperaba la corrupción y no había democracia, se gastaba mucho en guardar las apariencias para que se legalizara el fraude. Entonces se tenían que tener aparatos costosísimos, con todo respeto, los consejeros del INE, los magistrados del Tribunal Electoral, 250, 300,000 pesos mensuales, y esto replicado por todo el país, oficinas. Si hay una elección cada 3 años, ¿por qué mantener un aparato administrativo los 3 años? ¿Por qué no se establece un mecanismo para resolver, contratar a ciudadanos cuando se requiera? Entonces, todo esto
se tiene que revisar los mismos gastos en los otros poderes. Ayer, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia rechaza la ley, o mejor dicho, quiere que se fundamente lo que establece el artículo 127 de la Constitución acerca de que nadie debe de ganar más que lo que obtiene el presidente, y quieren que se justifique el por qué el presidente va a ganar 108,000 pesos mensuales. Pues claro que lo vamos a justificar. ¿Les parece poco? Son como, si hago bien las cuentas, como 30 veces más el salario mínimo. Y habían servidores públicos que ganaban pues 100 veces más. No, como 500 veces más que un salario mínimo. Hagan la cuenta. Los ministros de la Corte, con todo respeto, en total recibían 600,000 pesos mensuales. Por eso es todo este debate. Qué bien que se está tratando este asunto. ¿Usted estaría entonces de acuerdo con que se desaparecieran los OPLES, los organismos? Que se busque federalizar y que haya un solo organismo nacional. ¿El INE? Por ejemplo, este es un acuerdo para que haya austeridad, no seguir gastando el presupuesto, que es dinero de los ciudadanos, sin justificación. El gobierno estaba ensimismado, todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno y no se liberaban fondos para el desarrollo. El presupuesto, 5.500.000.000.000, y solo para inversión 500,000 millones, ni el 10% del presupuesto. Todo nómina, operación del gobierno. Yo lo estoy viendo ahora, y además lo digo porque siempre digo lo que pienso, y además así es como se va haciendo conciencia. Nosotros hemos estado hablando del combate a la corrupción y de la austeridad republicana, que son dos elementos que nos permiten liberar fondos para el desarrollo, para no aumentar impuestos, para no crear impuestos nuevos, para no endeudar al país. Y estamos seguros que si no hay corrupción y no hay lujos en el gobierno, hay presupuesto suficiente. Bueno, ya tenemos hasta el proyecto de ley de austeridad republicana. Di a conocer recientemente un memorándum para que los viajes al extranjero contaran con la autorización del presidente. ¿Saben que ese memorándum se dio a conocer hace 15 días? Ya en este gobierno nuevo, de mujeres, de hombres honestos,
conscientes. ¿Saben cuántas solicitudes me han enviado para viajar al extranjero? Alrededor de 100. En 10 días, 15 días. ¿Cuántas autoricé? Creo que 20. 80 a todo el mundo. Desde París hasta Japón. Yo entiendo, es importante viajar y tener comunicación, pero ¿y el internet, pues? ¿Y el trabajo aquí? ¿Cómo vamos a hacer? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero son inercias, son procesos. Sí, tienen que ir cambiando las cosas. Es lo que les decía de la enfermedad de la corrupción, que el corrupto no acepta que está enfermo. Y lo primero que tienen que hacer es reconocer que padecen de esa enfermedad y curarse, que haya terapia para eso. Y debemos de estigmatizar la corrupción. Ayer dimos a conocer la lista de los o la información sobre los que no pagan impuestos, sobre los que recibían condonaciones de impuestos. No es el propósito dar los nombres, pero imagínense si algún día se llegara a saber, porque hay amparos, ¿cómo quedan ellos, sus familias? Imagínense que pasen 50 años y un nietecito le diga al abuelo: oye, salió una investigación porque ya se dieron a conocer papeles de archivos en donde tú no pagabas impuestos o te los condonaban. ¡Qué vergüenza! ¿Saben cuál era el peor de los males? Que había corrupción y el corrupto no perdía ni siquiera su respetabilidad. Era aplaudido, reconocido, se le ponía de ejemplo, no en general, porque siempre abajo, aunque no les guste a mis adversarios, en el pueblo, bueno, hay valores y honestidad. Este asunto de la corrupción es un problema que se fue creando por la ambición al dinero, por lo material, y también el sistema de vida aspiracionista, que querer tener un Ferrari, una residencia de lujo, joyas,
todo ese lujo barato, pues, como estilo de vida. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en lo que tú planteas, de que se reduzcan los gastos, porque es dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, ahorrar en todo lo que se pueda. Y ya nada más brevemente, con el tema de Coahuila, lo que mencionaban también en la zona fronteriza, hay legisladores federales representando a Coahuila que decían que le iban a plantear el hecho de que incluyera 3 municipios: Morelos, Allende y Villa Unión en la zona fronteriza. ¿Ya se lo plantearon y si lo va a evaluar? Me lo plantearon, sí, porque ahí está muy cerca de estos pueblos de Morelos, de Allende. ¿Cuál es el otro municipio? Y Villa Unión, sí, está muy cerca de la frontera, sí, sobre todo en el caso del precio de las gasolinas. Ahora que estuve por allá, que fui a Acuña, que fui a Piedras Negras, me hicieron este planteamiento. Se está revisando también para ver. Buenos días, presidente. Adelante. Buenos días, presidente. Daniel Blancas, de La Crónica. Dos temas, presidente. Uno tiene que ver con un fondo tipo el fondo minero, que ya mucho se ha hablado aquí. Este es otro fondo, también con dinero del gobierno federal, pero para las cuestiones del medio ambiente, de las energías limpias. Hoy documentamos la existencia de este fondo e irregularidades por al menos 9,000 millones de pesos. Era un fondo que se decía que era para fomentar las energías limpias, programas, etcétera, pero iba a parar a otro asunto. La pregunta concreta es si el gobierno federal tiene ya documentados o registrados cuántos fondos de temas diversos había en el gobierno que se estaban utilizando sin rendición de cuentas y con un manejo inadecuado de las finanzas públicas. Este es el primer tema, presidente. Muchas gracias. Bastantes fondos y fideicomisos. La iniciativa de ley de austeridad tiene el propósito de eliminar estos fondos, fideicomisos, y de tener un control sobre estos recursos. Muchos fondos. ¿No sabe cuántos, presidente, en específico? Sí, están registrados. Les vamos a entregar hoy la información. Sí lo tenemos contabilizado porque se ha hecho ya una investigación con ese propósito. Por eso, en la ley de austeridad se establece el control de estos fondos. Yo les comentaba que hay un fondo de estabilización que han querido que se utilice para apoyar a Pemex. Nosotros decidimos no utilizar ese fondo porque vamos por otra vía. Además de que les estamos dando recursos a Pemex del presupuesto, lo que queremos es que Hacienda ya no siga exprimiendo a Pemex, porque históricamente Hacienda le quitaba a Pemex todos sus ingresos. Bueno, Pemex llegó a financiar el 40% del presupuesto nacional. No le dejaban nada. Pues por eso se endeudó. Ahora van a bajar impuestos a Pemex, va a tener más autonomía, que es la vía que estamos tomando. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo le vamos a quitar los impuestos y derechos a Pemex para que se fortalezca. Bueno, pues existía ese fondo y luego me entero de otro fondo de remanentes de presupuestos anteriores no ejercidos. ¿De cuánto creen? 70,000 millones de pesos. El fondo de salud,
teniendo el grave problema de que no hay medicinas, no hay médicos, que está muy mal el sistema de salud. Bueno, pues hay un fondo de 80,000 millones de pesos. Entonces, esto que estás planteando es otro fondo. Entonces, todo esto lo estamos ordenando. Por eso puedo decir, puedo garantizar que no vamos a tener problema de finanzas públicas, que hay presupuesto, que el problema de México no es que falte presupuesto. El problema de México era que se robaban el presupuesto. Ese era el problema, no que faltara presupuesto. Entonces, sí nos pueden entregar, Les vamos a entregar la lista de los fondos y cuánto dinero se gastaba en esto, ¿no? Sí, de todo. Sí, porque no se comprobaba, era un dinero que se soltaba. Porque se hacían estos fondos o los fideicomisos para que no hubiese supervisión o fiscalización. Es un sistema paralelo, ¿sí?, de las finanzas públicas. Para robar. De las finanzas públicas, sí, para tener manga ancha. Todo eso se está terminando. Ahora, ¿cuál va a ser el destino? Porque en el presupuesto de egresos de la Federación, este gobierno ya destinó para ese fondo, como ejemplo, 500 millones de pesos. ¿Eso desaparece, se congela? ¿Cuál es el destino del dinero que se presupuestó para estos fondos? Si no se justifica, no se va a ejercer. Yo les voy a comentar todo esto porque tenemos que informar, es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer un esfuerzo para que no haya gastos innecesarios. Estamos reprogramando el presupuesto de este año. Estamos haciendo transferencias de recursos, tenemos definidas las prioridades, 71 programas prioritarios son los que tienen que ser atendidos de manera especial, que no les debe de faltar el presupuesto. Desde luego aquí está la salud, la educación, lo básico, lo que tiene que ver con el bienestar. El otro tema, presidente, es un tema al que le he dado mucho seguimiento en los últimos días, que fue derivado de, ya se lo he planteado, de las cuestiones, las inquietudes de estudiantes de las escuelas de Morena, pues que estaban inquietos, digamos, por su futuro. Ya usted me comentaba la vez pasada que hay pues ciertas diferencias internas entre la SEP y CREFAL. La pregunta concreta en este sentido, comentándole que ya hay algunos jóvenes que tomaron la iniciativa de presentar amparos contra esta figura, pero más allá de los dimes y diretes, presidente, decirle, ¿quién va a manejar los 1,000 millones de pesos que están destinados para las universidades del bienestar? Porque le hago esta pregunta porque CREFAL es un organismo internacional que no está sujeto a la rendición de cuentas ni a la transparencia. ¿Estos 1,000 millones de pesos los va a manejar CREFAL, presidente? Se va a crear un organismo para atender las 100 universidades que se están creando en el país, 100 universidades públicas. Y en efecto son 1,000 millones de pesos. Y este organismo va a manejar esos fondos, no los va a manejar CREFAL. Es un organismo que ya se está constituyendo con ese propósito. CREFAL va a seguir y quien está a cargo de este programa, quien es la responsable del funcionamiento de las universidades, es la maestra Raquel Sosa. Y la maestra Raquel Sosa es una
profesional, es doctora en historia, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas, maestra jubilada de la Facultad de Ciencias Políticas, honesta, pero sin duda de inobjetable honestidad, recta, con convicciones. Es pues el organismo para el manejo del sistema de universidades públicas Benito Juárez. ¿Y lo manejaría la SEP? ¿Estaría al interior de la SEP? O... Va a estar sectarizado con la SEP, la cabeza del sector, como se dice administrativamente, es la SEP, pero es un organismo independiente. Bueno, usted habla de Raquel Sosa, presidente. Nosotros tuvimos la oportunidad ya de charlar brevemente con Raquel Sosa y decía que estas historias de jóvenes que llevaban 3 años estudiando y que de repente les desaparecen carreras, semestres, materias, dice que es un drama, así lo dijo textualmente, esto es un drama del que no me interesa hablar. ¿Usted comparte esta situación de que estas historias son un drama también, presidente? Yo respeto mucho a Raquel, lo confieso. Todos tenemos problemas de carácter, todos. Entonces, a lo mejor no fue el mejor momento, ¿no? Y ella tuvo que expresar así las cosas, pero es una mujer excepcional. Yo quisiera que hubiesen en el servicio público 100 Raqueles Sosa y me sentiría yo muy a gusto, muy satisfecho. ¿Saben ustedes que uno de los problemas de las malas herencias del modelo neoliberal es que no se formaron cuadros para la administración pública, para la política? Hay políticos como arroz o que se sienten políticos, pero en realidad es pura gente oportunista, arribista, trepadores, convenencieros, sin ideales, sin principios. Pero hay muchísimos, pero muy pocos políticos con convicción, con ideales, con principios. Y en la administración pública lo mismo. No tienen una dimensión social. Antes se le llamaba o se les decía a los servidores públicos que se entregaban, que tenían mística, se les decía que tenían emoción social. Bueno, falta eso, el que se sientan felices de estar trabajando en las comunidades, en bien de los demás. No, se llegó a que el servicio público era ir a una oficina, sentarse en el escritorio, tener todas las comodidades, las oficinas en México, en el gobierno, pues no son
por metros cuadrados, sino a veces hasta por hectáreas.